Damos la bienvenida nuevamente a una cápsula de la diócesis, que hoy nuevamente es una conversación con el padre Enrique Hernández, el tercer sacerdote diocesano de la diócesis de Osorno. Enrique, muchas gracias por aceptar esta conversación. Así que conversamos un poco sobre tu vida aquí en la diócesis y tu vida también fuera de la diócesis. Ante todo, nos interesa la relación con Monseñor Valdés, con el primer obispo de Osorno, con el cual también tú viviste, él te ordenó y viviste con él. ¿Cómo fue ese asunto? A ver, antes que cualquier cosa, seguir adelante, el agradecimiento por esta posibilidad de poder expresar estas cosas que son tan personales, pero que son pertenecientes a lo que tú dices, bueno, como sacerdote de la diócesis, que es parte de la vida de la diócesis. Pertenece a los anales de la diócesis, sí. Entonces eso también es un agrado. Ahora, sí, más agrado es el poder conversar de Monseñor Valdés. Es esto. Que realmente él fue en el caso mío, en esos tiempos, yo lo conocí como seminarista cuando estaba en el seminario menor en San José. En ese tiempo ya lo conocí porque él nos visitó, fue nombrado obispo el año 56 y habíamos de aquí de la diócesis de Osorno, no todavía la diócesis, pero que pertenecíamos a Osorno, varios seminaristas que estábamos en San José y algunos incluso de Puerto Montt que estaban como participando también de lo nuestro. ¿Tú entraste en el seminario en San José en el Menor por el sacerdocio o solamente porque era un buen internado? Primero por ser un buen internado solamente y después ya se dio la posibilidad de mirar, ¿no es cierto?, la otra perspectiva, ¿no es cierto?, del sacerdocio, y así terminé casi la enseñanza media en San José de Mariquina, pero desde el penúltimo año ya de la enseñanza media, siendo seminaristas que Monseñor nos había reclutado para la diócesis de Osorno, nos fuimos a Puerto Montt a terminar en el seminario de Puerto Montt, que en ese año se abrió y no tenía seminaristas. Entonces, los de San José, que estábamos de Osorno y de Puerto Montt, formamos el grupo de seminaristas también de Osorno. Entonces, ya estábamos con, digamos, el beneplácito, ¿no es cierto?, y lo que Monseñor Valdés quería, que nosotros ingresáramos al seminario por la diócesis de Osorno. Ya, porque él no tenía sacerdotes. Cuando él tomó la diócesis estaban los bernardinos y los capuchinos, ya parece, claro, ¿no? sí, claro. Entonces ahí, bueno, a mí me tocó ya el último año solamente de la enseñanza media irme a Puerto Montt, y después él me ofreció, ¿no?, de que siguiera los estudios de filosofía y teología en Santiago, en el Pontificio. En el Pontificio. Entonces, de ahí, desde Puerto Montt, prácticamente directamente a Santiago. Y claro, dando en ese tiempo la necesidad, y era, digamos, un requisito en Santiago, tener lo que se llamaba el bachillerato. Eso. Entonces, para poder hacer los estudios de la universidad. Entonces, se requería tener el bachillerato de todas maneras. Entonces, yo terminé en Puerto Montt y di el bachillerato en Puerto Montt y después ya... ¿Y terminaste estudio totalmente en Santiago o en otra parte? No, totalmente en Santiago. En Santiago. Santiago. ¿Y después del estudio enseguida a Osorno o cómo fue? No. Porque yo no estuve en ese tiempo todavía, sí. No, tú eras muy joven en ese tiempo. Yo terminé todos los estudios de filosofía y de teología en Santiago, pero yo terminé un año antes por la edad. Porque yo ingresé a la universidad prácticamente con 17 años. Entonces, ya desde ahí iba un poco adelantado en los estudios primero de filosofía y después de teología. Yo terminé los estudios de teología con 23 años y por el derecho tenía que esperar un año. Claro, porque no se podía ser ordenado tan joven. Sí. Claro, antes. ¿Y vivías en Osorno dónde?
Yo vivía en Puerto Octay, En primero, Puerto Octay. en Puerto Octay, aquí. Venía, que en esos tiempos veníamos solamente de vacaciones, no vivíamos normalmente el seminario de Santiago, es decir, tenía un tiempo de vacaciones que era solamente un mes al año en verano. Ya. Los otros meses, digamos, las vacaciones se pasaban, digamos, en otras actividades. Bueno, y cuando ya terminado el estudio, entonces venías al tiro a Osorno, después a la casa de Monseñor. ¿A dónde vivía? Nosotros veníamos en tiempo que estábamos de vacaciones, veníamos a la casa de Monseñor, Ya. al obispado, en la casa de él. Pero yo, como terminé antes, yo seguí estudiando en la Católica Pedagogía. Porque yo recuerdo cuando yo llegué a Santiago en el año 66, tú no estabas. Estaba el padre Menardo. Entonces tú estabas en Osorno. No, 66. 66. El 66 nosotros estábamos terminando como grupo de los estudiantes de teología que estábamos por el diaconado viviendo en una casa particular en Renca por el seminario pontificio. Así Entonces el fue. seminario nos mandó a vivir a una población, en este caso en Renca, y éramos 16 seminaristas de teología, digamos de todas las partes, pero que habíamos terminado el curso, los estudios de teología. Entonces tuvimos un año, y diríamos un año todavía, de estudio en la Católica, en la Facultad de Teología, pero viajando todos los días en micro de ese lugar a la universidad. Entonces, ¿cuándo te abrió Monseñor Valdés la puerta del obispado para vivir con él? Desde que yo, desde el diaconado. Desde el diácono. Desde el diaconado y después ya cuando me ordenó el sacerdote, entonces... ¿En qué año? 1967. 67, en abril fue. Sí. Abril del 67. Ya. Y ahí vivías con Monseñor. Con Monseñor. ¿Con qué labor? ¿Al tiro vicario en la parroquia o no? Trabajando, bueno, yo trabajaba ya con los estudiantes, como asesor de los estudiantes, pero también en ovejería. En ovejería. Era capilla ahora. Era en la capilla, parroquia, era sí. capilla que pertenecía a San Mateo. A San Mateo. Entonces San Mateo tenía otras capillas, era Franque y era ovejería, que dependían de San Mateo. Ya. Entonces, pero ahí Monseñor nos dijo que, bueno, René Lubel se hiciera cargo de Franque y yo me hiciera cargo de ovejería. Nuestra Señora del Pilar. Del Pilar. ¿Pero tenía también trabajo en un liceo o no? Sí, Yo trabajaba como profesor de filosofía en, digamos, varios liceos. Tenía copado las horas de filosofía, digamos, de enseñanza, las tenía copadas. ¿En el liceo? En los liceos. Los liceos. Los liceos, porque el liceo de hombres, el comercial, el nocturno, el Colegio Santa Marta y en el último también... Es poco conocido eso. No, y en el último también el Colegio San Mateo, el profesor del Colegio San Mateo. ¿Pero al mismo tiempo o después? El San Mateo fui profesor al término antes que terminara todo el periodo de enseñanza, digamos, de los liceos. Yeah. Entonces, pero en forma permanente estuve como profesor del Liceo de Hombres. Entonces, como ya profesor, tenía harta experiencia con la juventud y yo sé que Monseñor después, por medio de los integrantes de Amicat, logró comprar una casa de estudio. ¿Cómo fue este asunto para estudiantes universitarios? Justo en ese tiempo había una necesidad muy grande de estudiantes universitarios que llegaban a Osorno de tener un lugar como hogar, un lugar donde poder llegar, es decir, desde sus ciudades, especialmente el lugar de, ¿cómo se llama?, de Punta Arenas. Yeah. Especialmente de Punta Arenas. Que estudiaron acá en la universidad. En la universidad, en el instituto también de ¿cómo se llama? Instituto Matei. Yeah. Entonces, y ahí el contacto de estos estudiantes fue con Alejandro Goich, que era párroco en Punta Arenas. Yeah. Y Alejandro Goich tenía un grupo también de estudiantes que él conocía y participaban en las actividades parroquiales de él, de su parroquia.
Y él se contactó con nosotros acá y bueno, yo lo contacté como Seo Valdés y empezó así como una mayor relación entre los jóvenes que querían ¿Tú venir a vivías ver. después con los jóvenes o seguía No, nosotros con René Lubel vivíamos con él, con en los la casa? jóvenes en la Que esa casa. casa después se quemó, supe. Se quemó, sí. Y eso, bueno, siempre quedó la duda cuál había sido la La causa. causa. Claro, Pero en todo pero caso ya terminó por lo había menos esta terminado, labor sí. con Pero estudiantes. sí, pero por lo menos lo que quedó en claro que había sido un descuido Ya. de los estudiantes. Pero tú quedaste después también como párroco. La primera parroquia. De ¿Dónde la, fue? Mi primera parroquia fue en Franque. Franque. Bueno, Franque, Franque pero pequeño todavía, me imagino en ese entonces. no existía prácticamente nada. En Franque estaba la feria de los, digamos, de la feria de los animales. Ya. Es decir, a la entrada de Franque estaba la feria y ahí todas las semanas, ¿no es cierto?, llegaban a venderse, ¿no es cierto?, todo Por lo eso que es se la construyó feria. la capilla donde está ahora, donde la parroquia. Porque el resto, la población prácticamente no era una población homogénea, sino que ese era el lugar más poblado que había en Franque, pero con la posibilidad que habían dado de construir otras poblaciones. Entonces la población Franque creció al final contigo, como párroco. Sí, Como párroco, totalmente, es decir, desde el inicio de la parroquia, digamos, todas las nuevas poblaciones, que incluso terrenos que se tomaron antes, todo eso que formó también la nueva población de Franque, es decir, fue todo nuevo. Lo único que existía de Franque en ese tiempo era la entrada de donde estaba la feria de animales y hasta el final de esa calle. Y prácticamente más no existía en Entonces levantó al final la parroquia por medio de comunidades pequeñas, me imagino, como para que creciera de a poco, sí, porque las poblaciones ya empezaron a crecer fuerte. Ahí empezaron a crecer fuerte y además porque se dio un impulso grande a hacer desaparecer los campamentos alrededor de Osorno. Ya. Entonces los campamentos los destinaron a A Franque. Franque, sí. Entonces ahí se construyó porque también se empezaron a construir campamentos alrededor, digamos, a lo largo de la línea. Eso todo desde la salida de Osorno, a lo largo de la línea, eran puros campamentos, ¿no? Ya. Entonces, pero eso fue lo que se erradicó. Después se formaron las nuevas poblaciones bastante buenas al principio, pero que eso fue dándole vida y haciendo crecer realmente a Franque a lo que llegó después. ¿Y cuántos años, o mejor dicho, hasta qué año que estuviste allá? 1997. 97. 1997. No deja de ser. Harto tiempo, sí. 17 años. Y después de eso fue largo tiempo. Sí, Sí. Entonces, después de esto, Después de eso, yo le pedí a Eloy porque tenía una serie de otras, digamos, cosas que tenía que hacer fuera, ¿no es cierto?, también de que seguía con las clases, con muchas clases en los liceos y todo eso. Y además estaba trabajando como ya en el tribunal eclesiástico con Roberto, estaba Molina también ahí y formamos el tribunal eclesiástico aquí en Osorno. pero también estuviste ya con los carabineros en ese entonces. En ese entonces sí, sí, como ya capellán acá en Osorno. Sí, ya el 81. 81. El ya. 81 empecé, ¿por qué? Porque antes de eso estaba el padre, el secretario de Pancho, el padre Pancho de Cura Gautín. Ya. Él era el capellán de carabineros y él también ayudó mucho en la formación de los grupos de carabineros porque había un grupo de formación aquí en Osorno. Ya. Entonces a él, Monseñor Valdés también le dio esa, digamos, Esta tarea, labor, sí, esa sí, tarea, sí, ¿no es sí. cierto?, de apoyar. Pero tú tomaste entonces de Pancho, De Pancho. esta labor. Claro, del padre Pancho, pero ahí después ya... ¿Y dejando la continuó. parroquia? No, con la parroquia. No, digamos, dejando la parroquia después en el 97. Ah, el 97, al dejar la parroquia, el 97, yo le fui a ayudar a Vicente. El padre A Vicente. Claro, pero yo le pedí ayudar solamente en la parte rural. Pero poco como Vicente descansar. estaba ya en la parroquia Reina de los Mártires. Reina de los Mártires. Ya, así Claro. fue.
Sí, fue para poder, ¿no es cierto? Yo veía también que tenía, así conversando con el obispo, la posibilidad de poder apoyarlo con todo lo que tenía que hacer y el trabajo que tenía Vicente, y que yo quería también un poco como descansar Ya. del resto, entonces le pedí, pero la Claro, parte, tanta clase y toda la parroquia y el carabinero no, había un montón de cosas. ¿Y Y cómo fue el después, llamado entonces a Santiago, al puesto mayor de los carabineros? eso, bueno, el 99, pues salí el 97, tuve casi 2 años con Con Vicente, Vicente, ¿sí? y el 99 recibí un llamado de Santiago, del general que estaba a cargo de lo que era el servicio religioso de carabineros en Chile. Entonces, ¿por qué? Porque el capellán anterior ya era de mucha edad y era un jesuita. Era un jesuita que había sido mi profesor de biología en Puerto Montt. Ah, ya, Entonces, lo conocía y todos nos conocíamos bien, pero él ya estaba y tenía que, en ese sentido, tenía que jubilarse. ya, Entonces, ahí, el que venía, digamos, un poco de la antigüedad de los capellanes de carabineros era yo. ya. Entonces, me solicitaron de Santiago que yo asumiera la jefatura del servicio religioso. Y ahí, Para todo el país. para todo el país. ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo? Hasta Hartos años. hasta el 2004, desde el 2004. 99, ¿sí? Viviendo en Santiago también. Viviendo en Santiago. Y con el permiso del Totalmente, obispo aquí. con el permiso del obispo acá. Sí. Y ahí me imagino tenía que viajar mucho, de norte al sur. Es decir, varias veces al año, es decir, tenía que, bueno, visitar, digamos, la mayor Las parte, capellanías y todo los- eso. la mayor parte de los destacamentos de los carabineros en todo Chile. Es decir, desde Arica hasta Punta Hasta Arenas. Punta Arenas, sí. Y un viaje que también hice en el intertanto antes de irme a Santiago, a la Y Antártida. cuando uno tiene una pega así, uno echa de menos la vida parroquial, ¿o no? Pero aquí allá también uno tenía la vida parroquial, es decir, es como el párroco también de todo el resto de la gente, de los carabineros. ¿Es diócesis junto con los Es el vicariato, militares o no? claro, ¿Cómo, el vicariato apostólico castrense. ¿Y qué era el obispo castrense ese entonces? En ese tiempo, cuando yo llegué allá, estaba Monseñor Mate. Mate, ya. Monseñor Mate, que después también salió, entonces. Eso, Por eso. hasta 2004. Y cuando terminó el tiempo, ¿terminó tu tiempo o pediste retirarse? No, eso, digamos, llega el tiempo en que uno, ¿no es cierto?, ya se debe retirar por los años que han pasado y todo eso. Entonces, era justo más o menos el tiempo en que a uno le solicitan. Ah, ya, ya. Es decir, es una manera de decirle... Cortés diciendo ya, llegó el buena tiempo, labor. llegó el tiempo. Ya llegó el tiempo, sí. Claro. Entonces, esa fue principalmente, digamos, esa labor que no dejaba tampoco de ser muy empeñativa. Me imagino, sí, uno se cansa también. Sí, ahora de hecho, es decir, esos son, no digo solamente puestos, sino que tareas en que uno tiene que estar presente día y noche. Es decir, yo no tenía Claro, la costumbre de andar con celular siempre. Entonces había una obligación al llegar a esos puestos, uno tiene que tener un celular y ese en forma permanente y nunca apagarlo. Una pregunta un poco tonta. ¿Tú fuiste también capellán o, digamos, jefe del servicio religioso? ¿Ese era servicio con uniforme o sin uniforme? ¿Cómo es? Se usa el uniforme, sí, todavía porque es todavía en la misma modalidad. Se usa el uniforme, en el caso de los capellanes, solamente para ciertas ocasiones. Ceremonias. Y ceremonias, y siempre se recomienda, siempre, y es lógico, que sea con mucha discreción. Y la ceremonia, claro, me imagino. Pero ¿este uniforme está colgado ahora en tu armario o no? El uniforme, sí, una parte. Una parte, sí. Porque si uno, me imagino después. Claro, no, es que uno normalmente entrega, es decir, el uniforme no es personal. Ya. Es decir, Es de la institución. De la institución, entonces, pero hay una parte del uniforme que uno
tiene que entregar todo lo que corresponde al uniforme, por eso siempre se lo dan a uno. Ya, Pero hay una parte, el uniforme de gala, por ejemplo, eso, eso uno lo conserva. ya, qué bien. Y los distintivos, porque los distintivos todos se compran, uno los compra. Ahora, me interesa otra cosa también, porque tú fuiste también, no solamente de este uniforme, sino también de otro uniforme. Tú fuiste bombero, o eres bombero. Yo soy bombero. Ya, eso. Sí. Son dos cosas totalmente distintas, pero yo diría no dejan de ser realmente agradables. Lo digo realmente. Es decir, una cosa es el trabajo, que también es muy considerado y bien considerado, el de ser capellán de carabineros. Lo digo realmente. Uno se siente apoyado Qué bien. y se siente en todo sentido, es decir, en cuanto a las necesidades, digamos, que uno tiene espirituales, ¿no? De Claro, todas las por necesidades supuesto, espirituales, sí. es decir, no tiene como la premura y no tiene a veces las falencias que uno tiene en una parroquia. Es decir, en el fondo, las necesidades de todo lo que significa la pastoral están cubiertas. Ya, eso es importante, sí. Entonces, tú trabajas tranquilo y puedes hacer cosas también, proyectarte con distintas cosas. Ahora, además de eso, como yo era profesor también, fui profesor de la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Ya, Entonces ahí también hay una posibilidad de entregar, digamos, mucho más que el contacto normal de una parroquia. Allá, la iglesia de Carabineros que quemaron, esa era nuestra parroquia. me imagino que ha sido un gran dolor Mucho, porque cuando además uno ha servido mucho en este lugar, ¿sí? y además que justo a mí me tocó así reformarla un poco, es decir, la estructura, incluso todo lo que fue la iluminación, me tocó hacerla a mí en todo ese tiempo y dejarla, quedó una iglesia muy bonita. Y eso todo con el apoyo también de Carabineros, entonces por eso también hay cosas que a ti se te facilitan. Se nota que te marcó los carabineros, porque Sí. yo hablé de los bomberos, ¿sí? Ahora es que ahora esa era la primera para hacer notar Ya. que hay una diferencia. Pero, es decir, los bomberos también yo creo que es algo que uno no solamente los llega a querer, sino que uno llega a ser parte internamente de ellos. En primer lugar, porque tú ves en ellos el espíritu de servicio voluntario. Esto, sí. El espíritu Marca. es, claro, uno puede decir, por eso quería decir la diferencia. Los bomberos reciben un sueldo, reciben una paga, ¿sí? por un sueldo. Los bomberos es por amor a ser bomberos y al servicio comunitario, el servicio a la gente. Y eso uno lo llevan, pero... Esto uno no pierde, sí, por supuesto. Claro, sí. lo llevan digamos, con una fuerza realmente impresionante y es como una lección que cada vez a uno le dan de la entrega, de esa entrega voluntaria que... Ahora, cuando volviste a Osorno ya no tomaste parroquia. No, cuando llegué a Osorno, le manifesté al obispo, el obispo me había pedido un cargo X, pero yo preferí no tomar parroquia en ese tiempo. Bueno, uno tiene un derecho, según un derecho canónico también, Claro, está bien. sí. Y desde entonces, aportes, es decir, No, reemplazos. empecé a apoyar de forma mucho más directa al Hogar Santa María. Santa María también estuviste en Quilacauín. También, sí. Sí, así que, y sigue con reemplazo, sí, es así, esto. bueno, Con la labor de uno haciendo- ahora, sí. Claro. Y así es la labor nuestra, ahora somos los más antiguos en Osorno, Así es. el más acá de los diocesanos, y así es la vida, ya somos varios que estamos fuera de la labor, solamente con la labor extra, el padre Vicente, el padre Bernardo, Enrique y yo, y somos los de más edad ahora en la diócesis, pero siempre a disposición. Y es bueno de que escuchen un poco los testimonios para que se animen también jóvenes a decir yo quiero servir en la iglesia. Es un servicio como los bomberos, un servicio donde uno no pregunta mucho, sino solamente uno se da.
Así que Enrique, muchas gracias por el testimonio en esa cápsula para que podamos animar también un poco a la juventud hoy a decir, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Muchos saludos a ustedes todos en este momento para que nos acompañen nuevamente el próximo miércoles a una cápsula en la diócesis de Osorno. Yo quiero agradecer a la cápsula, pero más que nada también manifestar y expresar la alegría que uno siempre siente en cualquier servicio que está prestando en su vida sacerdotal. Siempre, siempre, por lo menos desde mi punto de vista, darle gracias a Dios por cada día que a ti te regala y te entrega. Porque uno va entendiendo y comprendiendo que la vida y nuestra vida es siempre un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios se ha manifestado, creo que en nosotros, la mayoría, de muchas formas. Quizás la forma más fuerte es cuando uno cae enfermo. Y depende qué tipo de enfermedad. Pero uno tiene que saber también apreciar y leer, así como entre líneas, que esas enfermedades son un poquitito como decirnos, mira hacia adelante lo que todavía tienes. Mira hacia adelante lo que todavía como regalo de Dios tienes en tu vida. Porque en cualquier momento de tu vida se termina. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Pedro.